¿Me podrían decir qué hacían ustedes dos? Sé que escuché que esto se trataría de un entrenamiento, pero parece que rebasaron el límite completamente, podrían haber ocasionado mucha destrucción, diría Morfeo. Lo sabemos Morfeo, Tyr y yo no hay duda de que nos excedimos, pero al final mantuvimos el control, ahora no hay nada de qué preocuparse, diría Kakaroto. Kakaroto tiene razón, mantuvimos bajo control las cosas, diría Tyr. El señor Tyr y Kakaroto tienen razón, mantuvieron la pelea bajo control, diría Rise. Ambos fueron muy imprudentes, la destrucción que podrían haber ocasionado podría haber sido muy catastrófica, diría Lilith. ¿Saben qué? Tienes razón, me disculpo pero Tyr no tiene nada de culpa, yo lo obligué a usar su transformación, así que yo tomo la culpa, diría Kakaroto. ¿Qué fue lo que dijo? Tyr, ¿cómo pudiste haber liberado tu maldición? Sabes que tienes un límite de tiempo y si todo hubiera salido mal entonces habrías destrozado a cualquiera que se interpusiera en tu camino, diría Lilith con un tono molesto en su voz. No, no es así, Tyr mantuvo las cosas bajo control todo el tiempo, no es culpa de Tyr, diría Kakaroto. Escucha Kakaroto, sé que tienes buenas intenciones y que te alegras de haber encontrado a tu nueva familia, pero esto es muy serio, diría Lilith. Descuida Kakaroto, no tienes por qué asumir toda la culpa, la señorita Lilith tiene razón, no debí haber liberado mi maldición, así que me disculpo si puse en peligro la vida de alguno de ustedes, pero ahora me retiro, tengo cosas importantes que hacer, fue un gusto pelear y conocerte Kakaroto, y usted también señorita Rise, ya nos veremos, diría Tyr con una pequeña sonrisa y este se retiraría de la área de entrenamiento. Lo lamento Kakaroto, no quise arremeter con ustedes, pero supongo que me preocupe que provocarán la furia del señor, diría Lilith. Descuida Lilith, entiendo completamente tus preocupaciones, pero no tienes que disculparte conmigo, debes hacerlo con Tyr, diría Kakaroto. Tienes razón Kakaroto, me disculparé con él, si quieres puedo mostrarte todos los reinos de este mundo, solo ven a buscarme, ahora debo irme y ten cuidado Kakaroto, diría Lilith y esta se retiraría del lugar. Vaya padre, te mueves rápido, mírate, la diosa Lilith coqueteando contigo, diría Morfeo. No es lo que piensas Morfeo, solo está siendo amable, después de todo ella fue amiga de tu abuela Siris, diría Kakaroto. Lo que digas padre, pero ahora tenemos una conversación pendiente, diría Morfeo. Espera un momento hijo, ¿sientes eso? Ese es el ki de Goku y este otro ki pertenece a Hades, ¿qué hacen ellos aquí? Diría Kakaroto. Vaya, también puedo sentir muchos espíritus y uno de ellos pertenece al señor, diría Rise. Ahora lo veo en tu expresión, parece que sabías perfectamente que Hades y Goku se encuentran aquí, ¿tienes alguna idea? Diría Kakaroto. Yo los dejaré solos, parece que tienen mucho de qué hablar, diría Rise. No tienes por qué irte Rise, puedes quedarte, diría Kakaroto. Descuida Kakaroto, ustedes necesitan tiempo de padre e hijo, no lo has visto en muchos años después de todo, fue un gusto conocerte Morfeo, diría Rise mientras se alejaba del lugar. De acuerdo pero no te alejes mucho Rise, este mundo aún sigue siendo un misterio para nosotros, diría Kakaroto. No tienen por qué preocuparse padre, aquí estarán seguros, diría Morfeo. Igualmente no puedo bajar la guardia, diría Kakaroto. Como quieras padre, diría Morfeo. Ciertamente este planeta es muy impresionante, nunca había visto algo así en mi vida, es un planeta realmente gigantesco, es como 10 veces más grande que el Sol, diría Kakaroto. Realmente lo es un mundo impresionante repleto de seres como nosotros padre, dioses puros, diría Morfeo. Ahora entiendo por qué Goku se encuentra en este mundo, diría Kakaroto. ¿A qué te refieres padre? Diría Morfeo. Mientras volaba para venir a este lugar a kilómetros de distancia, pude ver una super esfera del dragón, Goku está aquí para recuperarlas, uno de los dioses o ángeles debieron haberlas robado, ahora veo por qué Goku fue capaz de romper sus límites, traer de vuelta a su esposa le otorga una voluntad de hierro, diría Kakaroto. ¿Cómo puedes estar tan seguro padre? Goku no es muy estable de su mente, después de todo recuerda cuando él era el emperador, diría Morfeo. Estoy seguro porque fue un ángel de este mundo que me arrebató de las manos a Rise y casi acaba con la vida de Brunilda mi ángel guardián, diría Kakaroto. No tenía idea de que tienes a un ángel guardián porque no lo necesitas, diría Morfeo.
Eso no viene al caso, lo que importa aquí es que los dioses y ángeles de este mundo no son fiables, diría Kakaroto. Así que por eso no me contaste que estos dioses y ángeles son nuestra familia. El señor también me lo ocultó, no puedo creer esto, ¿por qué rayos no me lo dijeron? Ahora entiendo por qué el señor accedió a entrenarme cuando llegué aquí, diría Morfeo. Créeme hijo, yo tampoco sabía mis orígenes, me enteré una semana antes de llegar aquí, fue tu abuelo Bardock quien me informó todo acerca de los orígenes de tu abuela Siris, ella fue desterrada pero Zeus me dijo otra cosa, él dijo que le dio una oportunidad a tu abuela, pero yo confío en la palabra de mi madre, ahora ves por qué no confío en estos dioses y mucho menos en Zeus, diría Kakaroto. ¿Por qué el señor nunca me contó todo esto? Diría Morfeo. No lo sé hijo, solo Zeus tiene las respuestas que buscas, diría Kakaroto. Parece que el señor quiere tener una buena relación contigo padre, o debería decir tu abuelo al punto que te deja llamarlo por su nombre, eres el segundo ser que lo llama por su nombre, diría Morfeo. Lo sé, parece que Zeus quiere que nos llevemos bien, diría Kakaroto. ¿Y tú qué opinas acerca de todo esto padre? Ahora comprendo por qué tú y yo somos invencibles padre, nuestro linaje es el más poderoso, no tenemos límites, diría Morfeo con una sonrisa. No te pongas muy arrogante hijo, pero respecto a tu pregunta, aún no lo sé, debo pensarlo, diría Kakaroto. Bien, pero ahora háblame de tu nuevo poder, no creas que no pude sentirlo durante algunos segundos, tenías un ki impresionante al punto que casi igualabas al de Tyr, eso es impresionante padre, fuiste capaz de hacerle frente a Tyr en su forma de ángel de la muerte, no solo se necesita poder para enfrentar a Tyr, sino que también agallas, diría Morfeo con una sonrisa. Vaya, la mirada de Morfeo se ha iluminado como un pequeño niño al escuchar sobre mi nuevo poder, se diría Kakaroto. Y bien padre, ¿me mostrarás ese increíble poder? Puede que incluso me hayas superado, pero no creas que me quedaré atrás, también entrenaré muy duro, diría Morfeo. Está bien hijo, supongo que puedo hacerlo, pero aún no me acostumbro a este poder, es como el Super Saiyajin 3, tiene un malgaste de energía que debo mejorar, diría Kakaroto. Ya veo, suena emocionante, diría Morfeo con una sonrisa. Entonces todo el lugar comenzaría a ser sacudido fuertemente, no solo era la zona de entrenamiento, sino que ahora todo el mundo entero comenzaba a ser sacudido fuertemente por el gigantesco poder de Kakaroto al punto que se formaban tornados, el cielo se había nublado y la lluvia junto a los relámpagos no tardaron en caer en toda la zona. El terrorífico y legendario ki de Kakaroto habían hecho retroceder a Morfeo quien se encontraba realmente impresionado y fascinado ante el poder de su padre. De tanta liberación de poder se daría una onda de fuego que pulverizaría todo a su paso hasta el punto que se levantaría una cortina de humo y el planeta entero había dejado de temblar. Este ki es de mi padre, es realmente poderoso, tiene el mismo potencial que yo, ahora veo por qué se volvió extremadamente fuerte en todos estos años, se diría Morfeo. En todo el humo se podría apreciar una silueta, Goku al salir de todo el humo finalmente le revelaría su nueva transformación a su hijo, mostrando que una vez más había superado sus límites. ¿Qué es todo esto padre? ¿Qué fue lo que estuviste haciendo todos estos años? Estoy totalmente seguro que no fue un entrenamiento ordinario, fue algo más, diría Morfeo asombrado ante el poder de su padre. Cuando tienes más de 50 millones de años obtienes experiencia, esto te ayuda a convertirte en un genio del combate y entrenamiento, muy pronto entenderás lo que quiero decir, al final tienes todo el tiempo del mundo, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. ¿Eso es acaso una sonrisa lo que veo padre? Desde que te conozco jamás te había visto sonreír, ¿esto es acaso algo nuevo de tu nueva transformación? Diría Morfeo con una sonrisa. En esta forma tengo mucho mejor control de mis emociones, mi estado base es una combinación con el ultra instinto, suprime todas mis emociones para mantenerme alerta y no bajar la guardia, diría Kakaroto. Por lo que veo resulta muy efectivo, todo el tiempo estás serio padre, deberías optar por otra forma, mostrar las emociones no es ser débil, diría Morfeo. Eso es lo que me decía tu madre, diría Kakaroto. Lo sé padre, lo sé, pero ahora este es el momento perfecto para que volvamos a pelear padre, estoy listo, diría Morfeo. Pero en ese momento Rize aparecería debido a que su atención había sido llamada por todo el caos que había provocado el poder de Kakaroto. Señorita Rize, no esperaba verla tan pronto, diría Morfeo. Lo sé pero parece ser que se divierten, pero no se preocupen, ya me iba, diría Rize.
pero en ese momento Kakaroto perdería su transformación, debido a que consumía grandes cantidades de energía y aún no se recuperaba por completo de su pelea contra el Ángel Tyr. Kakaroto, ¿estás bien? Si gustas puedo sanarte con mi habilidad, sabes que puedes pedírmelo en cualquier momento, diría Rise. Te preocupes demasiado, Rise, pero lo agradezco, estaré bien, nada más necesito descansar, parece que tendremos que dejar nuestra pelea para en otro momento, hijo, diría Kakaroto. A eso me refería, padre, mostrar un poco más tus emociones, veo que optaste por un estado base más evolucionado, diría Morfeo. Yo llamo así a esta transformación, pero Goku en su mundo la llama el Super Saiyajin 4, nada más puedes conseguir esta transformación teniendo una cola y dominar la forma Osaru y por lo visto tú has perdido tu cola, ¿qué le sucedió? Diría Kakaroto. Una larga historia, pero la versión corta es que la perdí en batalla, sin embargo, tú lo has dicho, padre, tendremos que dejar esta pelea para en otra ocasión, te advierto que estaré más que listo, pero ahora debo ir a hablar con el señor, la batalla de Goku ha terminado y parece ser que ha salido victorioso, lo que significa que fue capaz de vencer a Poseidón, eso ciertamente es sorprendente, diría Morfeo. Goku en verdad ha derrotado a Poseidón. Escuché que Poseidón es uno de los dioses más fuertes, está entre los 5 más fuertes, ¿qué te ha sucedido, Goku? Se diría Kakaroto. Y bien, padre, diría Morfeo. Espera un momento, Morfeo, iré contigo, Zeus mencionó que tiene algo importante de que informarme, diría Kakaroto. De acuerdo, padre, vamos, diría Morfeo. Después de eso nos iremos, Kakaroto. Estoy preocupada por Brunilda, diría Rise. Te lo prometo, Rise, ahora ve donde la señorita Lilith, ella te cuidará y luego pasaré a recogerte, dile que yo te envié, diría Kakaroto. Bien, de acuerdo, Kakaroto, solo porque veo que es algo de suma importancia, diría Rise. Bien, entonces vámonos, hijo, fueron las exclamaciones de Kakaroto y este emprendería vuelo a máxima velocidad. Mi padre es un poco paranoico, pero aquí estará a salvo, señorita Rise, no debe preocuparse, fue un gusto conocerla, fueron las exclamaciones de Morfeo y este también emprendería vuelo. Kakaroto tiene razón, los dioses de este mundo y ángeles no son de fiar, pero creo que la señorita Lilith y el señor Tyr son diferentes, el señor Tyr fue muy amable todo el tiempo y se preocupó por Kakaroto, se diría Rise. Ahora nos situamos en el reino de Zeus, en el palacio. Veo que llegan a tiempo, ciertamente el señor los estaba esperando, diría Loki. ¿Dónde está Goku y Hades? La pelea parece haber terminado, diría Kakaroto. Por aquí, síganme, diría Loki ignorando la pregunta de Kakaroto. Señor, ¿qué está sucediendo? Escuche que soy parte del linaje de su familia, ahora comprendo por qué usted aceptó entrenarme y darme un hogar, no fue por ser un dios puro, sino porque soy parte de su familia, pero ¿por qué ocultármelo? Diría Morfeo con una mirada seria. Escucha, Morfeo, primero debo hablar con tu padre de algo de suma importancia, puedes retirarte, Loki, diría Zeus. Como usted ordene, señor, diría Loki y este se retiraría. Quiero respuestas, señor, estoy en este mundo casi por un siglo y apenas me doy cuenta que soy parte de su familia, diría Morfeo. Las tendrás, Morfeo, tendrás tus respuestas, pero tendrás que esperar, primero debo discutir algo con tu padre, diría Zeus. Está bien, Morfeo, sé paciente un poco más, diría Kakaroto. Bien, pero estaré cerca, diría Morfeo y este se retiraría del lugar. Eres sorprendente, debo decir, Kakaroto, conoces a Morfeo menos tiempo que yo y ya te obedece, ciertamente tienes una buena influencia en él, pero también noto que has mejorado, sabía que tu entrenamiento con Tyr funcionaría, de hecho fue una prueba, diría Zeus. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con una prueba? No entiendo, diría Kakaroto. Tal como escuchas, Kakaroto, como te habrás enterado, ningún dios o ángel tiene las agallas para entrenar con Tyr debido a su maldición, temen de que Tyr pueda perder el control de su maldición, como verás, Kakaroto, cuando Tyr pierde el control de su maldición se vuelve muy peligroso, ¿sabes por qué? Porque se vuelve más fuerte con cada golpe que recibe su cuerpo, algo muy espectacular, diría Zeus. ¿Quieres decir que enviaste a Tyr a la zona de entrenamiento? Lo que significa que él no llegó de pura casualidad, diría Kakaroto. Exacto, me demostraste que tienes las agallas para hacer cualquier cosa, además no me temes, Goku es igual que tú con la diferencia de que no es tan fuerte como tú, él tiene mucho que aprender, pero ahora vamos a lo importante, dime, Kakaroto, ¿has tomado una decisión acerca de entrar en mi familia? Diría Zeus con una mirada seria.
Así que de eso se trata, lo he pensado bien, he visto de lo que son capaces los dioses y ángeles puros de este mundo y hay muchos que no son de fiar, te seré sincero, tampoco confío en ti, por eso mi madre no querría que supiera nada acerca de esta familia, por lo tanto he decidido marcharme y jamás volver, diría Kakaroto con una mirada seria. Sacas conclusiones muy precipitadas, Kakaroto, ni siquiera le has dado una oportunidad a tu familia, al menos el beneficio de la duda, diría Zeus. Lo lamento Zeus, pero he tomado mi decisión la cual es irme y jamás volver, diría Kakaroto. Igual que tu madre, pero supongo que no puedo hacerte cambiar de opinión, diría Zeus. No puedes, te agradezco lo que hiciste por mí y por la cálida bienvenida, pero ahora me retiro, diría Kakaroto y este estaba a punto de retirarse del lugar hasta que sería interrumpido por la voz de Zeus. Pero si sales por esa puerta puede que nunca vuelvas a ver a tu hijo, quién sabe, a lo mejor tampoco a tu amiga Rise, diría Zeus. Eres un desgraciado, mi madre tenía razón al no confiar en ti, diría Kakaroto con una expresión de enfado. Solo trato de mantener la familia unida, no puedes culparme Kakaroto, además no me dejas más opciones, diría Zeus. ¿Qué es lo que quieres Zeus? ¿Qué quieres para dejarme en paz de una vez? Diría Kakaroto con una mirada seria. Ahora estamos hablando, no quería llegar a estos extremos, pero si quieres regresar a casa junto a tu amiga Rise a salvo solo necesito que hagas una cosa por mí, diría Zeus. Bien, pero ¿qué hay de mi hijo? Diría Kakaroto. Esa no es decisión tuya o mía Kakaroto, esa decisión es de Morfeo, diría Zeus. Haré lo que quieras para que me dejes en paz y nunca más ver tu cara, diría Kakaroto. Es un trabajo que se requiere de mucha discreción, esta conversación no debe salir de esta habitación, ¿nos estamos entendiendo? Diría Zeus. Ya dime de qué se trata todo este misterio, diría Kakaroto. No seas impaciente, pero se trata de mi hijo Erebos, estoy seguro que lo conoces, después de todo él ahora vive en tu mundo, diría Zeus. ¿Qué hay de él? Diría Kakaroto. Quiero que acabes con él, su desobediencia ha traído deshonor a esta familia, tal como su hermano mayor Hades, acaba con él y te prometo que estarás libre como una mariposa, ¿es lo que quieres no? Diría Zeus. Kakaroto no podría creer lo que había escuchado, ahora para liberarse de las garras de su abuelo tendría que acabar con su tío Erebos. Tenemos un trato Kakaroto, diría Zeus. ¿Por qué crees que yo podría vencerlo? Diría Kakaroto. Por favor Kakaroto, no insultes de esa manera mi inteligencia, sé de lo que eres capaz, lo vi en tu pelea contra Tyr, entonces te has decidido. Diría Zeus con una sonrisa. Ahora nos situamos afuera del palacio del señor Zeus. Han estado mucho tiempo charlando, me pregunto de qué se trata todo este misterio, el señor parecía muy serio al respecto tal como mi padre, diría Morfeo. Estoy seguro que no es nada grave joven Morfeo, pero el señor es muy impredecible por lo tanto no tomes en cuenta mis suposiciones, diría Loki. Espero que no sea nada, porque ahora la familia del señor se volvió más grande, diría Morfeo. Así que ya sabes acerca de que somos familia, diría Loki. Antes que Morfeo respondiera en ese momento Kakaroto saldría del palacio, este tenía una sonrisa fingida para no preocupar a Morfeo y tampoco levantar sospechas. Parece que no fue nada malo padre, pero que deseaba el señor, diría Morfeo. No te preocupes Morfeo, no es nada, sin embargo debo salir a hacer un pequeño trabajo para Zeus, no tardaré mucho y por favor cuida a Rise, aún tengo mis preocupaciones, diría Kakaroto con una sonrisa y este de inmediato emprendería vuelo para salir del planeta. De acuerdo padre y no tardes mucho, porque necesito a un compañero de entrenamiento, diría Morfeo. Parece que el señor quiere poner a prueba las habilidades de tu padre, pero no te preocupes, el señor hizo lo mismo con todos nosotros. Ahora parece que es tu momento de hablar con el señor, te sugiero que no lo hagas esperar, ya sabes cómo es él, diría Loki. Morfeo no diría nada, este nada más tenía una mirada seria y pensativa debido a que el señor mandaba a sus hijos a misiones una vez que completaban sus entrenamientos, en cambio su padre no había recibido ningún entrenamiento. Ahora nos situamos en el universo X, donde ahora gobierna el poderoso dios Erebo o también conocido como el dios de la oscuridad. Señor recibí un mensaje, un ki muy poderoso se aproxima a su universo, es un ki realmente gigantesco, diría Sombra. ¿Algo más que quieras agregar? Diría Erebo. Sí señor, me han informado que se trata de un ki puro, este ki pertenece al señor Kakaroto, su sobrino, diría Sombra. Eso es así.
Me pregunto qué es lo que querrá, pero después de todo él es bienvenido. Gracias Sombra, puedes retirarte, diría Erebo. Sí señor, diría Sombra, ha pasado una semana desde que Kakaroto decidió venir a verme, se diría Erebo. Pero en ese instante todo el lugar comenzaría a ser sacudido al punto que se darían fuertes ráfagas de viento que podrían en alerta al dios de la oscuridad. ¿Qué es lo que sucede Sombra? Diría Erebo en su mente mientras se comunicaba por telepatía. Qué extraño, Sombra no responde, al parecer Sombra cometió un error y no trataba de Kakaroto, se diría Erebo. Pero en ese instante una poderosa explosión se había dado en todo el palacio del dios, la explosión había sido de alta magnitud al punto que arrasaría con todo a su paso, dejando destrucción por todos lados y pulverizando todo el palacio entero hasta dejar nada más que escombros, llamas por todos lados y cráteres. Use todo mi poder de la destrucción con esta transformación y aún puedo sentir el ki de Erebo, esto aún no termina, se diría Kakaroto. De todos los escombros saldría Erebo con quemaduras debido a la explosión, pero este de inmediato se recuperaría debido a su inmortalidad, pero había algo diferente en el dios de la oscuridad, su ojo izquierdo era completamente diferente, parecía el ojo de Dios. Su mirada cambió y un poder legendario empieza a desprender de su cuerpo, su ojo me llama la atención, se diría Kakaroto. Kakaroto, ¿qué rayos estás haciendo? Deduzco que mi padre te ha enviado, no puedo creer que me hayas traicionado, diría Erebo mientras tenía una mirada asesina.